Bueno, ya está pensando. La disposición del doctor Iriarte. Pregunta. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Son las competencias, habilidades y destrezas específicas que usted considera necesario que tenga un juez para desenvolverse adecuadamente en el juzgado de cobro y de apremios. Bien, recordemos que el juzgado de cobro y apremios se ejecuta deuda fiscal que nace ya sea de la autodeclaración de un ciudadano o de una determinación impositiva realizada por la Dirección General de Renta, casi en un 80%. Se ejecutan también multas, se ejecutan multas del IPLA, se ejecutan multas de Fiscalía de Estado también, o deudas derivadas del Estado, por ejemplo, que pueden tener relación con cuestiones ambientales. O sea, la competencia, si bien es de ejecución, es una competencia que hay varios organismos del Estado que lo que quieren de alguna manera es recaudar lo que de alguna manera sea declarado o ejercer una actividad punitiva a través de la multa. ¿Tá? El juez de apremio, por el otro lado, tenemos que se para en el medio de esta relación jurídica controvertida, y también tenemos el contribuyente, el ciudadano contribuyente, que de alguna forma es ciudadano y es contribuyente, y que de alguna manera paga los impuestos y que sea por la cuestión que no haya pagado, existe también, digamos, un derecho constitucional de defensa que tiene que ser atendido. Es decir, el juez tiene que ser un juez de la Constitución, un juez que tiene que analizar la causa con la Constitución en la mano, con las convenciones internacionales. No es una actividad puramente recaudatoria, eso es lo que le quiero decir. O sea, estamos dentro del Poder Judicial. El juez que se siente en un juzgado de apremios no tiene una actividad, digamos, administrativa de parte del Poder Ejecutivo, sino tiene que justamente ponderar los derechos y garantías del contribuyente, y al contribuyente que de alguna manera se verifica en pruebas acreditadas que ha evadido, que ha sido multado y que de alguna manera la boleta de deuda tiene todas las condiciones legales de validez, sea en el primer momento que tiene para analizar el juez la boleta de deuda, que es cuando recibe la ejecución, o al momento de dictado de sentencia de trance y remete. Son dos momentos que tiene que analizar. Resolvería de alguna manera con la Constitución y con los principios fundamentales del derecho tributario que deben ser aplicados. Es un juez que tiene que ser proactivo, que no tiene que estar en su despacho, que de alguna manera tiene que atender tanto al abogado del Estado como a la parte, al contribuyente, dentro de su defensa. Porque piensen ustedes también que la sentencia de trance y remate sale con embargo, evidentemente por el principio de ejecutoriedad de la boleta de deuda, y piensen que hay situaciones particulares, por ejemplo, un sanatorio que haya sido embargado y no pueda cumplir efectivamente con los servicios de salud, e inclusive que tenga este sanatorio, que esté adherida a la Ley de Emergencia Sanitaria Nacional que impide el embargo de activos. Entonces tiene que de alguna manera conocer las causas, tiene que estar con el personal, tiene que conocer el manejo del juzgado, ¿no? Eso es lo que... y es un juez civil. A ver, este es un juzgado civil y funciona como un juzgado civil. Y si de alguna forma advertimos que viene una modificación del Código Procesal Civil y Comercial, esto va a tener un impacto, le diría, tremendo en la función judicial también de apremios. ¿Sí? Perdón, muchas gracias. cierre la puerta, por favor. Sí, doctor. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. ¿Está contestada? Muchísimas gracias. Bien. ¿Qué opinión tiene sobre la resolución de AFIP que vendría a obligar a los abogados a usar el sistema que se llama POSNET? Sí. Toda actividad, digamos, no a los abogados, doctor, es a todos los contribuyentes que de alguna manera son monotributistas. Yo ejerzo la profesión y creo que el control del Estado, el control de AFIP-DGI sobre lo que factura a los abogados tiene que estar. Creo que en ciertas situaciones, y depende de la categoría que uno tenga de monotributo, porque de alguna forma si uno es responsable de inscripto ya lo tendría que tener,
Y es una cuestión de control esencialmente, ¿no? No me parece descaminado que se controle, que uno haga la facturación. Lo mismo el Colegio de Abogados la vez pasada me hizo que haga un dictamen, que lo estoy elaborando, sobre, por ejemplo, qué me parece que se audite, o sea, qué me parecía que se audite a los abogados penalistas en causa de trata de personas, etcétera, con respecto a quién les paga los honorarios. A ver, los abogados en sí no tenemos inmunidad. O sea, y tenemos que tener, de alguna manera, ser probos en nuestro ejercicio profesional. Y parte justamente del pago de impuestos. El pago de impuestos, de alguna manera, se lo hace justamente para que el Estado funcione. Y también el juez de apremio tiene que controlar que el impuesto se pague con la Constitución en la mano. O sea, se para en el medio de una relación jurídica tributaria compleja. Relación jurídica que es de derecho, no es de poder. Entonces, que a mí que se los controlen a los abogados en su ejercicio profesional, que facturen, no me parece descabellado. Lo que sí debería haber situaciones que se deberían contemplar de que el abogado propio, bueno, eso tiene un costo y que de alguna manera, bueno, un abogado que recién empieza y que tiene una categoría baja en el monotributo, tendría que tener sus excepciones, ¿no? Bien. Doctor, Sí. ¿esta es tu primera entrevista? Mi primera entrevista. ¿Vos sabés cómo es el sistema? Sé digamos, cómo, que sí. se puede preguntar? Sí, usted pregunte lo que usted Sí, no. quiera. Será contestado. Dentro de las posibilidades. ¿Cómo tenés pensado armar, digamos, o qué dinámica le pretendés dar de ser propuesto juez, digamos? Bueno, ¿Cómo tenés pensado organizar el bien. juzgado? Hay algo importante que destacar, que es un nuevo juzgado. O sea, no tendría experiencia previa, con lo cual eso tiene algo muy positivo, que sería justamente empezar a elegir los equipos de trabajo. Y en función de eso, yo he tratado de preparar la entrevista estudiando y viendo cuáles eran las cuestiones positivas y negativas de los últimos 5 años de auditoría que se hicieron en tanto el Centro Capital como el Centro Concepción. Es importante, digamos, en primera medida, tomar eso como punto de referencia, inclusive el momento que uno está sentado en su despacho, hablar con auditoría, porque uno va a recibir expedientes, no es que empieza con un expediente, o sea, de lo charlado de alguna manera con la actual jueza del juzgado de Apremios 1, que es María Teresa Torres, hemos advertido, hemos estado varios días conversando, y lo que ella me decía que no tendría ningún tipo de inconveniente en recibir, digamos, en darme, por ejemplo, todos los expedientes que sean impares y ella quedarse con los pares. Yo no tengo problema de llevar los impares, o sea, me da igual. Pero en realidad, o sea, sería una buena alternativa. Estamos hablando que tienen 6.000 expedientes, quedarían 3.000 expedientes para cada juzgado. Los expedientes, si yo comparo con la cantidad de expedientes que tienen los juzgados civiles, estamos en 3.000 y pico de expedientes también, con lo cual se acomodaría al estándar de los juzgados civiles. Y cómo lo organizaría, ahí es importante, hay que buscar un buen secretario, un secretario que esté formado, que sea proactivo, que sea un buen jefe, un buen administrador, más allá que el juez va a estar detrás y va a tener que conocer todo el funcionamiento del juzgado. Vamos a tener que tener un buen secretario que de alguna manera organice todo el circuito administrativo, tanto desde que entra el expediente, se lo arma, surge el primer decreto, que hay que ver qué cantidad de empleados tiene hoy por hoy el juzgado 1. El juzgado 1 está compuesto por 9 empleados, más la señora jueza. Dentro de los 9 empleados vamos a advertir que está un secretario, a diferencia del Capital que tienen 2 secretarios, un PRO. Hasta la semana pasada no tenían secretario, juró una nueva secretaria, Florencia Gutiérrez, que de algún la conocí, o sea, me parece una persona encantadora. Lo mismo la señora jueza que me recibió y me hizo ver, digamos, profundamente cómo se manejaba el despacho. La señora Pérez, que de alguna manera era prosecretaria. Existen
5 empleados más el ordenanza, de los cuales 3 son encargados mayores. Ahí estuvimos hablando, su señoría está de alguna manera capacitando a Hugo Dante, Dande, que me dice que puede ser, el jugador rugby, me dice que puede ser un excelente prosecretario. O sea, ya me están diciendo de alguna manera que está bueno, porque es una persona, creo que es una persona que la vi muy proactiva y sé que es buena gente, y uno tiene que tratar de munirse de excelentes personas. Y yo creo que hay algo que haría, sería tratar de que Mesa de Entrada tenga una buena persona para atender bien, digamos, a los abogados, tanto de renta como se decía, y que el juzgado sea sobre todo transparente, ¿no? Y que tratar de estar al día, que los decretos pasen a decretar el mismo día o el día siguiente, como dice la norma procesal, que el secretario acumule directamente la prueba de oficio y que no se está... Esos son los principales retardos que manifestaban las auditorías. El juzgado de la doctora Torres está al día, o sea, la idea sería llamar a una auditoría de los expedientes que uno recibe, el estado que están, para tener un punto de referencia, para ser controlados por auditoría periódicamente, y munirnos de alguna manera de otras oficinas, como puede ser la Oficina de Gestión Judicial, justamente para empezar con calidad. La Oficina de Gestión Judicial surge de, llámese, experimento del doctor Curtade sobre la aplicación de la norma ISO 9000 en el juzgado de apremio en Tucumán. Entonces, de ahí, después se elaboraron unas normativas propias de la propia Corte y fueron adaptadas estas normas ISO, que habitualmente eran para empresas, al Poder Judicial. Y bueno, resultó, digamos, la adaptación. Yo creo que estuve leyendo todas las normativas de gestión judicial y creo que apoyarse en esas dos cuestiones, auditoría, que es preventiva, y gestión judicial, que le da calidad al juzgado, y sobre todo tratar de tener reuniones periódicas con todos los que integran la función y bueno, y tratar de, como juez, digamos, tratar de brindar el mejor servicio de justicia, y siempre con la convención y la constitución a la mano. Eso es esencial. Sí, doctor, usted recién habló de la importancia del pago de impuestos. Sí. ¿Por qué considera o por qué cree usted que a través de todos estos años los jueces no tributen impuestos a las ganancias? Bueno, yo le cuento mi opinión. Tengo una opinión quizá encontrada. Yo le voy a decir por qué. Yo fui abogado del Tribunal de Cuentas y declaramos la inconstitucionalidad del Tribunal de Cuentas y de uno de los vocales, que no viene el caso decir de quién, pero que de alguna manera hice el planteo judicial, la acción declarativa de inconstitucionalidad en los tribunales federales, y me hicieron lugar, primera instancia, Cámara, AFIP se fue en recurso extraordinario, negaron el acceso del recurso extraordinario, se fueron en queja y acaba de abrir la queja a la Corte, o sea, la van a poner a estudio, no rechazaron la queja. En ese caso era porque el Tribunal de Cuentas, o los vocales del Tribunal de Cuentas, por constitución local, estaban adheridos de alguna manera, o los trata la Constitución como vocales de Corte. La Corte de Tucumán, en la acordada 148 del 2006, de alguna manera manifiesta que se adhiere a la acordada 90 del 2006. Esa acordada, 90 o 96, no me acuerdo, creo que es 90 de 2006, donde frente a la derogación del impuesto, de la exención, porque eso estaba eximido el Poder Judicial, los jueces de falta a nivel nacional, que eran esos jueces de falta que estaban en la ciudad, que ahora ya no son jueces de falta, sino de alguna manera son jueces, estaban también los vocales del Tribunal Fiscal de la Nación, que no pagan impuestos tampoco, los viejos, y los vocales de los tribunales de cuentas provinciales. Al derogarse, interpreta AFIP de GI, que al estar derogado ya directamente pasaban a una situación de imposición. ¿Qué es lo que pasa? Con posterioridad, la Corte emite la acordada 20 del 96, así acordada 20 del 96, que es replicada por la 148 acá en la provincia, diciendo que en realidad los jueces están no sujetos al impuesto. Al no haber una norma expresa que los regula, y
el argumento principal que hacían era la intangibilidad del artículo 110 de la Constitución. Han habido muchísimas causas, incluso la causa Gutiérrez, muchísimas causas de que los jueces no tenían que pagar impuestos, o sea, se declaró la propia inconstitucionalidad del artículo 20, inciso I, creo que era que el que los pretendía, que derogaba la exención. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, eso por un lado. Entonces, esta es la historia. Tenemos digamos, la historia completa, o sea, tenemos inclusive, ¿cómo se cierra esta historia? Una nueva ley que grava a los jueces nuevos. Entonces, ¿cuál es usted me dice, yo pienso que toda persona tiene que pagar impuestos, más allá de la defensa jurídica que yo haya hecho. Usted me dice, usted va a ser juez, va a pagar impuestos, yo voy a pagar impuestos siendo juez. El tema de cuánto de impuestos sería lo justo que se pague, que es una discusión que hay que hacer. Del componente sueldo, ver cuánto. Otra cosa también se lo ha hecho en Estados Unidos. En Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en Estados Unidos se aplicaba el 3,5% sobre el sueldo, no el 35%. Entonces, esa es una discusión. Y un problema que se podría generar no es digamos, de intangibilidad, es que, bueno, que los jueces digan, bueno, yo voy a, de alguna manera, no permito pagar impuestos por el principio de igualdad, de igual remuneración por igual tarea. Dice, bueno, entonces, plantearle a la Corte, escúcheme, por favor, veamos la situación de los nuevos jueces de aumentarle el sueldo de la manera que queden equiparados con los viejos. Eso es una solución. La otra solución es que, como pasó en Estados Unidos, que era un porcentaje muy pequeño, a la larga, todos los jueces que no pagaban se fueron retirando y quedaron los que pagaban, que insisto, es muy poco del sueldo, es un componente. Y ahí hay un problema que de alguna forma sí, hay un problema que creo que hay que solucionarlo, que es el principio, con el fallo que nace en el fallo Fait, el principio de independencia institucional. ¿Un juez podría ser investigado por AFIP-DGI? O sea, todo va más ahí, no al principio de intangibilidad. Todo va al problema de la potestad de verificación y fiscalización que tenga AFIP-DGI ante la Corte si ha hecho bien o no la retención del impuesto. Y ahí sí estaría vulnerándose la división de poderes. Ese caso, hay un caso del fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, no recuerdo el apellido, un apellido bastante, yo le digo SW, un apellido difícil, pero en la causa SW, la Corte justamente, invocando la causa Fait justamente de no inmiscuirse en otros poderes, declaró la inconstitucionalidad para ese caso la no aplicación del impuesto a las ganancias. ¿Qué pasa con la nueva ley? La nueva ley me suena que podría llegar de alguna forma, podría llegar a vulnerar el principio de igualdad, remuneración por igual tarea, pero que creo que puede ser solucionado, llámese patrióticamente por la Corte, en sentido dando una buena solución y decir, no, vamos a pagar y que se retenga y que se compense, ya sea por única vez, el sueldo del juez y que empiecen a equipararse. Después, lo mismo la inflación nos va a ir, digamos, equiparándolo a, digamos, el sueldo. Bien. Muy bien, doctora. Doctor, volviendo al tema humano, al equipo de trabajo, que usted Sí. posiblemente lidere, me gustaría saber cuál es su postura respecto a temas de género y discapacidad, toda vez que la Corte tiene previstos concursos para el ingreso de personas con capacidades diferentes. Le daríamos prioridad. Le daría prioridad. Yo creo que tenemos que tener la integración tanto en cuestiones de género como discapacidad. Inclusive le cuento algo, también en la sentencia. Hay una sentencia de Corte que había una persona con discapacidad que rentas de la provincia no le había dado la exención impositiva, que está exento, y directamente, como está exento en la ley, la Corte asumió que estaba exento. Estamos tratando el tema de discapacidad y no pueden, está el tema de la sustancia versus la forma, ¿no? O sea, sustancialmente está exento, por más que no se haya pedido el tema de la exención. ¿Está? Así que yo creo que le daría toda la prioridad.
Muchas gracias. Gracias. Bueno. Por favor, preséntese, doctor, disculpe. Juan Carlos Viringueli, abogado. Muy bien. Doctor Guinguel, a disposición de los consejeros. Doctor, en primer lugar, felicitarte por a la instancia que has llegado. Gracias. ¿Es tu primera entrevista? Primera, sí. Primera. Nunca. ¿Vos sabés cuál es el matiz, digamos? Más o menos, sí. Que se Exactamente. puede hacer preguntas de toda índole y naturaleza. Exactamente, digamos, sí. Desde lo técnico jurídico, que vos ya has pasado un examen de oposición y por eso Sí. estás acá. Pero mi primera pregunta es, ¿cómo pensás, siendo un juzgado nuevo, digamos, cómo tenés pensado organizar el juzgado? Bueno, la idea, yo estuve averiguando más o menos, consultando, me entrevisté con la doctora Torres, que es la jueza de premio de la primera nominación, y bueno, me comentó cómo funciona su juzgado, ¿sí? Después cotejando los números con auditoría de la corte, incluso el juzgado no tiene mora, es un juzgado que funciona bien, es un juego que está al día, y ella me comentó más o menos cómo se maneja con los empleados. Yo, además de que ahora le paso a contar más o menos cuál es la estructura de ese juzgado, además yo, por tratarse de un juzgado nuevo, yo aprovecharía la oportunidad de incorporar bueno, el asesoramiento de lo que es la Oficina de Gestión Judicial, ¿sí? que tiene la Corte. Esa Oficina de Gestión Judicial, ustedes la deben conocer mucho mejor que yo, es una oficina que brinda apoyo y acompañamiento a los juzgados, ¿sí? Ese apoyo puede ser a los efectos desde capacitar personal hasta, bueno, implementar conjuntamente procesos de gestión, ¿sí? Esos procesos de gestión y calidad, ¿sí? Tienden siempre a mejorar la pendencia, a mejorar el servicio de justicia en general, hasta desde la atención al público hasta la calidad y el contenido de los fallos que dicta el juez, ¿no? Porque todo tiene que ver con todo, que esto es un engranaje, el juzgado funciona como un engranaje, entonces todas las piezas tienen que funcionar correctamente. Entonces yo aprovecharía, ¿sí? Ya que es un juzgado nuevo, arrancar de cero, digamos, con el acompañamiento y el apoyo de esa oficina de gestión judicial. Incluso esa oficina brinda hasta la posibilidad de aplicar normas de calidad, de tratar de certificar normas de calidad, lo cual sería un objetivo de máxima, ¿sí? Por supuesto. Exactamente. Pero dada la circunstancia, digamos, como es un juzgado nuevo, recién creado, más allá del funcionamiento, que a mí me parece positivo el funcionamiento del juzgado 1, ¿sí? Y aprovechar y copiar las cosas buenas, ¿sí? Sería bueno además contar con ese apoyo, con ese sustento, ¿sí? Que, bueno, es una herramienta creo que importantísima en esta instancia, ¿sí? Ese juzgado, le comento más o menos cómo funciona el juzgado. El juzgado 1 tiene 10 empleados, el personal consta de 10 personas en realidad, contándolo al juez, ¿sí? A la jueza. Tiene una secretaría, ¿sí? que estaban sin secretario, ¿sí? Juró el jueves la secretaria nueva, el jueves pasado. Una prosecretaria lega, ¿sí? 3 encargados mayores, 2 encargados auxiliares, una ordenanza y una relatoría, ¿sí? ¿Cuál es la novedad o lo que me parece importante, rescatable del funcionamiento de ese juzgado? Que todos hacen todo, saben hacer todo, ¿sí? Van rotando las funciones, ¿eh? A mí me parece fantástico. Te explico, porque esto un engranaje, como decía, entonces cada pieza tiene que funcionar correctamente. Si vos tenés hoy uno de los empleados con licencia y el otro empleado no sabe hacer lo que hace bueno, el engranaje se empieza a resentir y ahí viene la mora, ¿sí? Porque acá una pieza que falta implica demora. Entonces, el solo hecho de que todo el personal maneje, ¿sí? Por supuesto que algunos lo harán mejor que otros, porque es su especialidad. A ver, yo no puedo poner, evidentemente, una ordenanza a relatar una sentencia, ¿sí? Pero sí puedo distribuir, qué sé yo, decretos, ¿sí? Porque ustedes saben, hay decretos que muchas veces son clichés y otros decretos que tienen otra elaboración, pero eso puedo capacitar al personal que está decretando para que pueda decretar todos, tanto los decretos más sencillos como los más complejos, perdón. Entonces,
creo que por ahí pasa lo positivo, digamos, de esta organización que tiene el juzgado. Y sería acopiar, ¿no? Para mí está muy bien, doctor. Gracias. Pido la palabra, doctor. Ahí, bueno, felicitarte, doctor, por haber llegado a esta instancia. Gracias. Y preguntarte, ¿cuál es tu opinión sobre esta resolución de AFIP que reglamenta el uso de las terminales electrónicas, que se llaman POSNET, Sí. en las profesiones, Yo voy a... todo en la profesión nuestra de abogado? Sí, ¿Qué opinas vos? te doy mi opinión personal. ¿Sí? La resolución es muy clarita, ¿sí? Y habla de actividades masivas, De consumo ¿sí? masivo. De consumo masivo. Yo particularmente pienso que la abogacía no es una actividad de consumo masivo, ¿sí? O por lo menos en la organización, en la forma organizativa que tenemos los estudios acá en Tucumán, ¿sí? Si vos me decís, perdón, si usted me dice un estudio grande, estructurado a modo de consultora jurídica, esas cosas, yo te podría decir que puede ser que corresponda. Pero puntualmente yo en mi estudio, ¿sí? no brindo un servicio masivo. Es más, nosotros tenemos, nuestra profesión nos habilita para seleccionar clientes. Yo puedo elegir a quién representar y a quién no. No tengo la obligación de... Un kiosco, entra cualquiera y recibe a cualquiera y tiene que atender a cualquiera, ¿sí? En nuestra profesión yo creo que por ese lado viene mi oposición a la implementación del sistema para los colegas. Y creo por ahí, no sé si me meto en un problema, pero por ahí al profesional de ciencias económicas habría que ver, también podría corresponder, eventualmente, si es que está estructurado de esta forma, ¿no? Un estudio más o menos pequeño, diríamos nosotros, así como funcionamos en Tucumán. Yo creo que no es comparable la estructura del ejercicio de la profesión acá en Tucumán con otras provincias, sobre todo con Buenos Aires, ¿sí? Bien, doctor. Muchas gracias. Presidente, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. le va? Sí, considerando que tus sentencias en general son referidas a ejecuciones fiscales, ¿no? Sí. Quisiera saber si vos en alguna situación o en cuáles entrarías al análisis de la causa. De la causa del título. Sí. Teniendo en cuenta que la legislación no dice en ese sentido el código es taxativo. Nosotros tenemos la ejecución fiscal es una especie de juicio ejecutivo, por lo tanto el análisis de la causa del título solo puede darse en circunstancias muy específicas, ¿sí? A ver, por decirle, cuando se plantea la inexistencia de la deuda, por ejemplo, la inhabilidad de título por inexistencia de deuda, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que del expediente administrativo puede surgir esa información, ¿sí? Y el expediente administrativo no está siempre a disposición del juez, ¿sí? Si no es ofrecido por las partes, sobre todo, si no está a disposición del juez. Entonces, en esos casos de inexistencia de deuda, podría ser posible, eventualmente, siempre y cuando no se desnaturalice del todo, si la cuestión puede resolverse sin mucha indagación o apertura a pruebas, ¿sí? Si la cuestión es más bien con esa sola determinación de que la deuda realmente no existe, ¿sí? Cabría la posibilidad eventualmente, ¿sí? Bien, doctor. Muchas gracias. Gracias. Permiso. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo le tal, va? doctor? ¿Cómo está? Doctor Argota. Así es. Bueno, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? Yo. Discusión de ustedes. La doctora. Aprovechemos la que no está. La profesora. No, bueno, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Es su primera entrevista? Mi primera entrevista, mi primer concurso. Muy Todo bien. nuevo. Bueno, Muy bien. Sí. Muchísimas gracias. Una consulta, doctor. Una Sí. pregunta que nos interesa. ¿Por qué quiere ser juez? Bueno, creo que toda persona tiene, en mi caso particular, tengo diferentes motivos. Principalmente porque creo que es una vocación de servicio que lo he descubierto de muy joven. Yo a pesar que tengo 40 años, yo de los 18 años trabajo en estudios jurídicos, o sea, recién nuevito, digamos, recién salido del secundario, empecé a trabajar y a descubrir de alguna forma todo, a mi entender, este mundo jurídico, este mundo de tribunales que es muy distinto a
al mundo real, de alguna forma, ¿no? Obviamente desde mis primeros pasos en el Palacio de Tribunales y con la posibilidad de tener un pariente abogado, tuve la oportunidad de conocer a la gente, de conocer a los empleados, de conocer a algunos magistrados, a algunos funcionarios. Mi abuelo ha sido funcionario también judicial, del Poder Judicial hace mucho tiempo atrás, y ese conocimiento práctico y el conocimiento teórico que me daba la universidad me ha ido de alguna forma abriendo la mente y conociendo lo que es el derecho, la importancia del valor justicia, de los intereses de la parte, del rol fundamental que tiene el abogado dentro de la sociedad y en particular que tiene el juez como cabeza dentro del mundo jurídico, judicial. Entonces esas circunstancias particulares, el conocimiento, el aprendizaje, la práctica y la experiencia de vida que fui de alguna forma conociendo y aprendiendo a lo largo de mi tiempo, realmente he descubierto que el derecho para mí es una vocación, y esa vocación de alguna forma, por mi conocimiento teórico y práctico, lo quiero volcar de alguna forma a la comunidad, y creo que la forma, creo yo, es presentándome en los concursos y viendo la posibilidad, si tengo obviamente, de todo mi conocimiento teórico y práctico, volcarlo y ser de alguna forma alguna persona que colabore en la sociedad, en la vida social, en el bien común y de alguna forma ese aporte, ese granito de arena que creo que todas las personas de bien intentan para que ese bien común se pueda plasmar y creo que dentro de ese bien común el estamento, el Poder Judicial es un pilar importante, ¿no? En función de esto, perdón, Sí. ¿Usted cree que toda la sociedad tiene acceso a la justicia? Sí, yo creo que sí. Obviamente que hay ciertos estamentos sociales que se encuentran ciertas formas limitadas, eso es real. Esa limitación se da por diferentes circunstancias particulares, circunstancias culturales, circunstancias por ahí de preparación, de educación, de conocimiento. Creo yo que la justicia y el acceso a la justicia por los medios de información y obviamente por los diferentes organismos intermedios profesionales brindan la posibilidad de que cualquier persona, a pesar que los procesos judiciales para su acceso tienen de alguna forma primera valla que es la cuestión económica, porque hay que pagar para hacer justicia, pero creo que sí. Lo que pasa es que muchas veces va a depender de que esa persona que está con un conflicto, que está con una situación que se puede plantear jurídicamente ante los tribunales, tenga el conocimiento, la sapiencia de saber a dónde acudir. Esa es la limitación de alguna forma que creo yo que los diferentes organismos, que los diferentes organismos públicos, los colegios profesionales que también intervienen, y sobre todo en la universidad, yo enseño en la facultad, enseño en la práctica profesional, que son los diferentes, digamos, caminos para que esas personas puedan acceder a la justicia, ¿no? Puedan acceder. Las vías están, por ahí la limitación es el desconocimiento o la imposibilidad de ciertos sectores muy vulnerados dentro de la sociedad que no pueden por ahí acudir a ese medio, a ese nexo para llegar a la justicia. Son los que más necesitan. Doctor, le pido permiso al presidente. Quiero saber la opinión de usted sobre la resolución de AFIP en la cual reglamenta el uso de las terminales electrónicas, POSNET, sobre todo con nuestra profesión del abogado de libre ejercicio. ¿Qué opina usted? Mire, yo trabajo en un órgano administrativo fiscalizador, yo trabajo en la Dirección General de Renta. Yo creo que todos los organismos fiscalizadores tienen hoy en día, y no creo que únicamente en la Argentina, sino en la mayoría de las sociedades, tiene un rol importante y un trabajo muy difícil de hacer, que es la fiscalización de los contribuyentes. Nosotros como profesionales somos contribuyentes, los que ejercen libremente la profesión, estamos alcanzados por los tributos tanto provinciales y tanto nacionales. Acá hay una realidad que no se la puede desconocer, que en todos los ámbitos, no únicamente los profesionales, sino los empresarios, la gente común, tiene un cierto rechazo al pago del impuesto. Esa es la realidad. O sea, hay muchos estudios psicológicos donde todas las personas tratan o evitan de alguna forma de evitar el pago del impuesto o pagar menos. Entonces ahí empezamos a hablar de elusión, evasión fiscal. Y siempre la administración tributaria va por detrás. Para la administración tributaria es muy difícil la fiscalización por el mundo
de contribuyente que existe. Imagínense usted que con impuesto a la ganancia, que antes lo percibían ciertos sujetos, pero dentro, digamos, de una línea de alto ingreso, ahora un jubilado también es contribuyente por parte de la AFIP y también es sujeto a fiscalización. Nuestra profesión, sí, nuestra profesión es también muy compleja para la administración y el control. Este es un mecanismo a los fines de un mejor contralor. Sé que para los profesionales, y lo digo porque también ejerzo la profesión, es demasiado complejo. Es muy difícil de imponer un mecanismo de pago para que la AFIP se le facilite el control o la fiscalización de los profesionales que ejercen libremente. Desde un punto de vista profesional, creo que es muy complejo tener un PONE, a pesar que no es tan complejo, ¿no? Porque hay diferentes mecanismos, todo se maneja por celular, está la factura electrónica, pero sí, creo yo que dentro del ejercicio profesional hay diferentes profesionales que están en diferentes situaciones, para unos serán menos complejos, para otros serán más complejos. La carga tributaria que tienen los contribuyentes y la circunstancia esa de dar cumplimiento con todos los requisitos por parte del fisco de la renta es una carga bastante por ahí pesada, pero desde el punto de vista de fiscalización obviamente es bueno. Desde el punto de vista de los contribuyentes es de alguna forma genera algunos tipos de inconvenientes, rechazos. Porque hay un pronunciamiento de la Federación de Colegios de Abogados que en realidad no manda a no pagar impuestos a nosotros los abogados, sino que cuestiona la reglamentación de la resolución porque habla de que se aplica a los servicios de consumo masivo. Y nosotros entendemos que nuestra profesión es una obligación de hacer, intuito personae, y que no entraría en la categoría de consumo masivo. Sí, ese es el cuestionamiento que se ha hecho por el estamento profesional, y es así, es verdad, supuestamente este tipo, digamos, de controladores fiscales es para el consumo masivo, y como le vuelvo a decir, en nuestra provincia, lamentablemente, muchas veces, porque en algunos sectores no tenemos internet o no tenemos el acceso, se nos imposibilitaría a percibir un concepto de honorarios, que en definitiva es todo un tema. Sí, es así, doctor, obviamente que hay un planteo ante la AFIP, no sé si estará en vía de revisión, la verdad que creo que todavía no se resolvió nada, eso obviamente está en instancia administrativa todavía, y no sé hasta dónde llegará. Gracias, doctor. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Queremos felicitarlo muchas gracias por haber llegado a esta instancia. Usted en este cargo se transformaría en un líder de un equipo de trabajo. Siempre desde esa mirada, sobre todo, quisiera conocer su posición en temas de género y de discapacidad. Toda vez que la Corte tiene concursos para permitir el acceso al Poder Judicial a personas con capacidades diferentes. Sí, con respecto a las personas de género, a las cuestiones de género, perdón, se debería respetar, digamos, el cupo del 50% del juzgado y darle oportunidad a ambos reales oportunidades, digamos, y buenos cargos. Y a los discapacitados de igual manera. En la página de la Corte vi que hay muchos concursos que se están implementando y me parece una acción plenamente positiva para la sociedad. Doctor, en esa misma línea, sí. Perdón, presidente, ¿no? Tranquilo. Sí. ¿Qué opina de la ley de cupo trans? Sí, estoy de acuerdo totalmente, digamos, al reconocérsele ya, digamos, los derechos, esto tiene que expandirse, digamos, no solo en el ámbito judicial, sino administrativo, bueno, en el que fuere. Sí, doctor, ¿cómo organizarías vos tu juzgado, digamos? Bueno, yo soy actualmente el relator del juzgado de cobro de premio de la primera nominación, al cargo de la doctora Antún Denani. Bueno, y ella lo tiene muy bien organizado al juzgado, y yo replicaría, digamos, su organigrama con algunas pequeñas modificaciones, eso sí,
Pero básicamente, bueno, está conformado con 2 secretarias, dos prosecretarios legos, que se manejan muy bien los prosecretarios, a pesar de ser legos, están diría en pie de igualdad en materia de conocimiento con las secretarias. Y aparte tienen aptitudes incluso para el manejo del personal. O sea, es decir, que no se reduce a la tarea del decretado únicamente. Y también es importante el tema del relator. Yo, desde mi posición personal, le puedo transmitir mi experiencia. En un juzgado de cobro de apremio no había relator, yo soy el primer relator. Rendí un concurso interno y se nombró relator. Y acá, bueno, acá tengo una serie de, si ustedes lo quieren chequear después, de auditorías donde aconsejaban la adopción, digamos, de algún tipo de, ya sea capacitar a algún empleado o nombrar un relator específicamente para que se ocupe de las causas complicadas. Porque cobre a premio, bueno, ustedes tienen, la mayoría de los casos, nadie se opone, pero cuando se opone, el juicio puede pasar de 4 meses a 2 años. Entonces, en los casos complicados, se estaba yendo un poquito el plazo para resolver las excepciones. A partir, digamos, de la auditoría esa, se nombró un nuevo relator, que en este caso soy yo, y destacaron en la auditoría de seguimiento esa cosa, ese avance en ese punto. Se redujo de ponerle 29 días el pase de resolución en la mano del juez para resolver a 8 días, que es una cuestión para destacar. Bien. Bueno, doctor Tello. Sí, doctor, doctor. ¿Cómo le va? Gracias, presidente. Ahí queremos saber su opinión sobre la resolución de AFIP que reglamenta el uso de terminales electrónicas y su impacto en el ejercicio de la profesión de abogado. O sea, para el lado del punto de vista del abogado. Sí. Y sí, seguramente beneficiará en el sentido de tener un conocimiento más directo de las cuestiones, porque les llegará, digamos, la información en forma expedita, inmediata, y no tener que concurrir, digamos, a trámites tediosos, pedirle expedientes, todo tipo, claro, digamos, de notificación. Sí, ahí la resolución es de AFIP y la resolución, por los honorarios. Claro, ordena que todo tipo de pagos se pueda hacer mediante el uso de esa terminal, y ha habido voces de los abogados que lo han cuestionado porque sostienen que la reglamentación establece que es para los consumos masivos, para productos de consumo masivo, y no se implementaría para los abogados. Y sí, digamos, me parece, digamos, que tendría que extenderse también para los abogados. No veo ninguna objeción al respecto. Digamos. Bueno, presidente, muchas gracias. Sí. Una pregunta. Hablaba recién de la oficina de auditoría y cómo, sí, cómo había sido útil. Sí, hay otras oficinas que tiene la Corte, gestión judicial, planificación. ¿Trabajarías con alguna de ellas de llegar a asumir? Sí, me encantaría trabajar a la par de ellos, digamos. Pues la oficina de gestión judicial es como preparar el terreno para cuando venga la verdadera auditoría. Ellos te dan una serie de indicadores y seguimiento de las causas, los tiempos de resoluciones. Entonces uno como se va preparando para salir a la cancha cuando llegue la auditoría. Entonces facilita también de alguna manera la actividad de las personas que realizan la auditoría, porque tiene un juzgado más o menos organizado en cuanto a las peticiones que le realizan para practicar su auditoría. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Una última pregunta te hago. Diga. ¿Vos tenés familia, tenés sí, hijos? Estoy casado, sí. Tengo 2 hijos, una chiquita de 4 y otro de 2. Ahora cumplen 4 y 2, ahora, dentro de poquito. Estoy casado, mi esposa es bióloga y trabaja en el Ministerio Público en la parte de ADN.
la morgue judicial. Ahí han creado, bueno, todos saben que han creado la nueva oficina con toda maquinaria de última generación y ahora están ya trabajando con el tema del ADN. Están haciendo los ADN, ellos no lo mandan a Salta, a Buenos Aires, es mucho más seguro y dan resultados óptimos. Bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Sí. ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué tal? Presidente. Ahí, doctora, le doy la bienvenida. Y muchas gracias. Muchas gracias. Estar en esta instancia. Hay un poco contarles que la doctora es genuinamente de sur, abogada, litigante de la ciudad de Milán. ¿Estás haciendo algo de publicidad o me equivoco? Es nuestro representante. No hay parcialidad. No, sin que eso afecte. No conste en el acta esa manifestación. Y mujer. Es una dama. Así es. Doctora, ahí. Doble estándar, diría la cosa. En esta instancia te queremos preguntar si tienes alguna opinión respecto de la reglamentación de AFIP que manda a la resolución a establecer un sistema de uso de terminales electrónicas para los consumos masivos respecto a los pagos, y si vos le ves la relación con nuestra profesión de abogado. Digamos, la opinión es positiva en el sentido de que optimizar hoy los medios de la tecnología en pos de tener una contribución eficiente y de que se agilice el sistema de recaudación es bueno, en orden a que el Estado cuente con los recursos para cumplimentar sus funciones esenciales. Con respecto a nuestra profesión, lo que te referís, Martín, es así. Nosotros como contribuyentes, que la mayoría, por lo menos en el sur, somos monotributistas. Claro, si estamos comprendidos en ese consumo masivo. Si estamos comprendidos en ese consumo masivo, quizás no. Por la categoría de contribuyente que nosotros somos y por los ingresos reales y genuinos que nosotros tenemos. Perfecto. ¿Cuáles son, permiso, cuáles son, al juicio María Teresa, las competencias, habilidades o destrezas específicas que debería tener un juez para desenvolverse en el juzgado de cobros y apremios? Tenemos que partir de las competencias que debe tener todo juez que se proponga realmente ejercer un servicio de justicia eficiente y ser el director de un proceso y de una unidad jurisdiccional. Es decir, en primer lugar, la competencia técnica profesional, lo que implica una continua formación en orden a tener una capacitación siempre acorde a los cambios. Sabemos que la materia tributaria es una materia que está en constante cambio, de modo tal que aquí esa capacitación permanente me parece imprescindible. Más allá que yo no soy tributarista, ni mucho menos hago todo lo que es el derecho privado y entre eso fuero de cobros y apremios. Paralelamente a la formación técnica, me parece imprescindible también hoy tener una formación en ética judicial, como se está implementando en la escuela judicial, algo que no teníamos antes, y esto me parece que coadyuva para la formación integral de un magistrado. Y después, bueno, tener también las aptitudes propias de, digamos, de un líder, de un jefe de una unidad judicial. Yo estimo de que hoy por hoy, dado la demanda que hay en nuestra sociedad con respecto al servicio de justicia, el descreimiento generalizado, todos lo vivimos, los operadores internos y los operadores externos, el magistrado es el que tiene que ser el que logre el cambio de mentalidad y de actitud en los operadores de su unidad a los fines de que podamos revertir esta situación en la cual la justicia se encuentra hoy por hoy. Podemos tener, por ejemplo, un código procesal civil de avanzada, como se está trabajando. He tenido oportunidad de ver los trabajos que está haciendo la legislatura.
y de participar, realmente muy interesante, gente muy comprometida con esta reforma que necesita nuestra justicia. Pero si no se da este cambio de mentalidad en los operadores y principalmente a instancia de nuestros magistrados, me parece que no va a ser operativo ese cambio. Cuando yo digo cambio de mentalidad, desde lo más básico, ¿no? Por ejemplo, para darles un ejemplo, uno cuando tiene algún problema, estamos en un proceso, le plantea, va y habla con los empleados, pero mire, acá hay una situación, me están diciendo que acompañe el convenio, pero el convenio acá en el primer cuerpo ya está, doctora, presente por escrito lo que está diciendo. Claro. Se presenta el escrito, se va decretado, una demora absolutamente innecesaria. Viendo ese problema puntual, que en realidad no es ni problema, es algo de trámite, en un decreto de 2 líneas se lo soluciona y nos ahorramos tiempo. Pero hoy por hoy ese, dígalo por escrito, es moneda corriente. Bueno, esa práctica mínima, modificarla, cambiarla, hasta, por supuesto, otros pasos más importantes van a ser de que podamos contribuir a que la justicia realmente, el servicio, sea lo eficiente, lo eficaz y podamos lograr esa tutela efectiva en tiempo razonable que todos queremos. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctora. ¿Puedo hacerle yo la última pregunta? ¿Cómo hacemos para que todos tengan acceso a la justicia? El acceso a la justicia nos compromete a todos los poderes del Estado. Los tratados internacionales la definen como un servicio público, entonces hay responsabilidad del Estado en la promoción de acciones concretas para que los derechos no sean una mera declaración y sean realmente ejercidos. De modo tal que hay que coordinar políticas públicas con los 3 poderes y cada uno desde su lugar poder contribuir a que esos derechos sean una realidad para la gente, porque no es tan solo brindarle los organismos jurisdiccionales, administrativos, sino implica también la difusión de los derechos. Si los derechos no se conocen, no pueden ser ejercidos. Implica también no tan solo la posibilidad de llegar al órgano jurisdiccional, sino obtener en ese órgano jurisdiccional un buen servicio de justicia, que es lo que decía hace un momento, el tiempo razonable. En fin, realmente deben existir políticas públicas y una coordinación entre los 3 poderes del Estado y entre los operadores en general. Gracias. No, de nada. Buenas noches.